un nuevo tema. Este tema de hoy, igual que los anteriores, de mucha y suma importancia. Hoy estaremos hablando el tema resistid al diablo. Pero este tema, como muchos otros, va a continuar por varios días. Y posiblemente este sea uno de los más extensos. Porque una cosa que nos preocupamos en esta sección, en esta parte de la programación de esta emisora, es en llevar temas que realmente ayuden al cristiano, al pueblo de Dios, a hacer lo que realmente como cristianos debemos hacer. Primero, vivir una vida acorde con los dictados de Dios. Y segundo, nosotros poder mantenernos hasta el día en que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. En pocas palabras, no llevar, y lamentablemente tenemos que decirlo así, esa clase de evangelio superficial que se vive en muchos lugares hoy, que muchos cristianos, lamentablemente, muchas personas llevan, que yo soy de aquellos que dicen que es un evangelio adulterado. Se le ha echado agua a la leche. Incluso ese evangelio hasta términos tiene. No es que las palabras per se sean malas. No es que sean malas. Y posiblemente mucha gente que las usa, no la usa tampoco con la intención de estar dentro de esa corriente, de ese evangelio superficial o como se le conoce, evangelio light. Pero sí tiene hasta su jerga ese nuevo evangelio. De ahí que usted oye, y vuelvo y repito, las palabras no son el problema, la palabra en sí no es incorrecta, porque esas palabras las podemos usar nosotros como buenos cristianos en cualquier momento y no es inconveniente porque usted no le está mencionando con ninguna intención fuera de lo normal. Pero la jerga de ese evangelio adulterado, usted oye el famoso arrebato, regularmente en vez de decir Dios te bendiga, dicen bendiciones. Y recuerde, quizá usted la ha utilizado y es un buen creyente. Repito, no estamos condenando la palabra, y mucho menos en la boca suya. El que usted le diga a una gente bendiciones, en vez de decirle, Dios te bendiga, o la otra que utilizan, que es te bendigo, no es, vuelvo y repito, que sea mal esa intención de tú bendecir al otro, pero sí se ha tomado como parte de el contenido de esa gente que está en el evangelio, pero que lleva un evangelio superficial. Entonces, todas esas cosas que han venido junto con los apostolados y los profetas y las cosas que ahora se están moviendo, cosas a las cuales tampoco estamos en contra porque son bíblicas. El apostolado es bíblico, la profecía por igual. De hecho, Pablo dice que más que hablar en lenguas, él prefiere que nosotros profeticemos, porque hay más edificación para las personas. Y que de hablar en lengua debe haber uno que interprete, o que sea una lengua que uno la hable solo uno con el Señor. Y de hecho a mí me gusta esa lengua cuando usted en su oración personal y particular la habla. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que Satanás no penetra. Cuando se habla en lengua, como dice Pablo, que hay lenguas humanas y también hay lenguas angelicales, yo creo que esas lenguas comúnmente cuando hablamos con Dios son angelicales. Regularmente Dios nos usa con lenguas humanas para predicar a personas, como pasó en Pentecostés. El Señor necesitaba predicarle a los que estaban allí, y aunque los apóstoles no sabían las lenguas de esa gente que estaban ahí, menciona la Biblia, partos, medos, helenitas, etcétera, etcétera. Había muchas personas ahí de diferentes lugares. Dios no tenía manera de llevarle el evangelio y utilizó a su gente con lenguas humanas en ese momento para predicarle a los que estaban allí.
Tengo un testimonio de una joven que habló en chino para predicarle a un chino. Esa persona, conozco a su hermano que fue quien me hizo la historia de ello. Eso hizo que él creyera, él era comunista ateo y ella lo invitaba siempre a la iglesia y él nunca asistía. Él decía que él no creía en eso, que Dios no existía, hasta que un día su hermana entró a un colmado, aquí en Estados Unidos lo conocen como bodega, y estando allí el dependiente, el que vendía, era chino, o sea que su lenguaje era el mandarín. Y esta muchacha entra al colmado, ya su hermano está previamente hablando ahí con el chino, pero que el chino también maneja el español a perfección. Y el joven está hablando con el chino cuando su hermana entra al colmado a comprar un producto, el Espíritu Santo la toma y ella empieza a hablar nuevas lenguas, pero la lengua que Dios la pone a hablar es el mandarín, que es la lengua que entiende el chino. Entonces le dio un mensaje como de 10 o 15 minutos solo en chino. El chino se queda con los ojos abiertos, asombrado de lo que está oyendo y conociendo a la joven del sector, y el hermano de ella todavía mucho más asombrado, que sabe que su hermana ni a la universidad ha entrado. Él sí era parte de la Universidad Autónoma. Cuando la joven termina, que dio su mensaje y se fue, el hermano de ella le pregunta al chino que qué dijo ella. Entonces el chino le dice, ven acá, tu hermana estudió idiomas. Dice, no, mi hermana apenas sabe hablar el español, ella ni siquiera a la universidad ha entrado, es muy buena estudiante, pero no, en mi casa yo nunca le he oído a ella hablando mandarín. Dice, óyeme, pero ella habló un mandarín fino. El mensaje que esa mujer acaba de dar es tremendo. Entonces el Espíritu Santo te toma para hablar lenguas humanas, pero también lenguas angélicas. Y yo creo que cuando nosotros hablamos en lengua, como dice Pablo, y no hay nadie quien interprete, háblala tú y así te edificas tú, porque se edifica quien entiende. Por eso Pablo dice, yo prefiero que ustedes profeticen, porque la profecía es predicar, es hablar un mensaje en el lenguaje de las personas que te están oyendo. Entonces, cuando tú oras en lenguas, que el Señor te toma en el espíritu y tú hablas nuevas lenguas, el diablo no puede meterse en esa comunicación. Ahí no hay forma de que los hackeadores del infierno, esos demonios tecnológicos que saben de hackeo, no pueden meterse a ese hilo comunicador y no entienden la comunicación entre tú y Dios. O sea que es muy importante nosotros tener, señores, una relación con Dios de verdaderos creyentes y olvidarnos de ese evangelio light, de esa doctrina que ahora hay bien cómoda, donde no hay oración, donde no hay ayuno, donde no hay retiro para con el Señor. Quizás personas que asisten a la iglesia apenas un domingo y lo que van allí es a oír la palabra, pero la palabra del profeta, la palabra del apóstol. Y si no me voy sin esa palabra, olvidándose de la Biblia, que lo más seguro, que la llevan solo a la iglesia y no la leen jamás hasta que vuelven el próximo domingo y la usan como una prenda. Todo esto no lo estoy haciendo en detrimento de nadie en particular, sino que sí quiero con esto llamar la atención para que nosotros, señores, sepamos que los tiempos que estamos viviendo no es para jugar. El evangelio no es juego. La vida espiritual hay que tomarla en serio. ¿Por qué razón? Porque todo esto humano, lo físico, lo material, se destruye. Lo único que permanece es lo espiritual y es, como decíamos ayer en el tema de ayer, es a lo que debemos realmente darle importancia. Y si vamos a ser cristianos, vamos realmente a hacerlo con bases, a tener fundamento, porque cuando el diablo viene en contra de nosotros, lo hace con todo ímpetu para destruirnos, para derribarnos, para llevarnos a lo peor de lo que un ser humano puede ser y a lo peor en que puede caer. Entonces este es un asunto en serio. Y por esa razón este espacio nace con la idea de que nuestras raíces profundicen, de que tomemos el evangelio con la seriedad que lleva, que tiene, y que nosotros podamos ser también a sí mismos personas con fundamentos y maduras
Que nuestro evangelio no se sustente, como bien dijo Pablo, en palabras de humana sabiduría. Pablo, hablando a los creyentes, decía, cuando yo fui donde ustedes, cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría. Y Pablo sí sabía. Pablo sí tenía conocimientos humanos para hablar palabras rimbombantes, para hablar palabras que habría que buscarle en un diccionario. Y son muchas palabras que usted ve hoy de esos líderes que son hechos a microwave, que son líderes hechos de manera rápida, que... Caramba. Vamos a continuar mejor. El tema resistid al diablo. Este tema, señores, basado totalmente en la Biblia y pensando en lo real que es Satanás y que esto no es un juego, es sumamente importante para todo creyente. Al diablo se le conoce también como Satanás. Apocalipsis 12:9, por ejemplo, y vamos a leerlo. Si usted allí donde está puede buscarlo, si no lo anota o luego ve la grabación, la escucha o la ve a través de las redes. 12:9 de Apocalipsis dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios lo había creado como un querubín. Esa lectura sobre querubín está en Ezequiel, vamos también a buscarla. El libro de Ezequiel, específicamente el capítulo 28 de Ezequiel, los versículos 12 al 14. Leemos de la siguiente manera: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí se refiere a Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y el verso 14 dice: tú, querubín, gran protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas. Es decir, que era un querubín de Dios. Y también era un arcángel. Conforme al libro de Apocalipsis, vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 12, verso 7 y Mateo 25:41. 12:7 de Apocalipsis dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. 12:7 de Apocalipsis. Ahora vamos a ver Mateo 25:41. A ver qué nos dice la palabra en ese aspecto referente al tema. Mateo 25:41. Usted también lo puede buscar en su hogar o, como dije, anotarlo para que luego pueda usarlo como método de estudios. Mateo 25:41. Dice así la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quien tiene el rango que tenía Satanás de arcángel, tiene ángeles a su disposición. Ahora, ¿qué pasó con Satanás? Por esa libertad, ese libre albedrío que Dios puso en él,
como también lo tenemos nosotros los seres humanos, que un día él se rebeló contra Dios. Este querubín, este arcángel se rebela contra Dios, queriendo elevarse al nivel del Señor. Y donde está Dios y quien es Dios, solo Él. Por lo cual Dios lo juzgó. Cuando Dios juzga a este arcángel, a este querubín llamado Satanás, y eso usted puede buscar las citas bíblicas, vamos a obviar leerla, Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 15 al 19. Como resultado entonces, cuando Dios lo destrona, cuando Dios lo juzga, se convierte en Satanás. Es decir, el adversario de Dios. En el texto original, Satanás significa oponente u adversario. Oponente o adversario es el significado de Satanás. Es decir, enemigo. Porque quien te adversa es un enemigo tuyo. Por eso hay gente que dice el enemigo malo. Es lo mismo que decir Satanás, que significa en el texto original oponente o adversario. El diablo se opone a todo lo que Dios hace y siempre está en contra de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo preciado del Señor. Nosotros fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si hay alguien a quien Satanás se opone, es precisamente a los hijos de Dios. Así que, a manera de introducción, este es el personaje con quien nosotros desde el principio vamos a estarnos enfrentando. Y fíjese, entre Satanás y la mujer hay una lucha eterna y cuerpo a cuerpo. Dios mismo le dijo a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Pero también le profetizó y le dijo que Satanás le heriría en el calcañal y la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesucristo, le daría un golpe, le heriría en la cabeza. Esta guerra, señores, está declarada. Por esa razón, el tema de resistir al diablo. Y es un tema en la Biblia al cual también debemos prestarle atención. ¿Por qué? Porque esto viene a combatir lo que yo decía hace un momento. Ese evangelio liviano. Esa creencia en Dios liviana. De querer enfrentar a Satanás viviendo la vida como a nosotros nos parezca. Es verdad, el mundo, la calle, la vida da muchos disfrutes. El cuerpo nos pide cosas a nosotros que nosotros, mucha gente ceden y se lo dan como un placer. Entre ellos está el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas diversas, tanto permitidas como no, porque hay lugares incluso donde ya la marihuana es permitida. Hay estados de Estados Unidos donde lo permiten y otros muchos países donde se ve como algo normal. Pero decía un gran amigo nuestro, o dice, porque todavía vive y su testimonio aparece en las redes, nuestro hermano Jovino Rafael Guzmán, él dice, si alguien dice, se atreve a decir que la marihuana, el uso, y por eso están propugnando legalizarla en muchos países, pregúnteme a mí si es verdad que eso es bueno. Porque fue mi iniciación y yo sí sé dónde caí. La gente de donde yo salí, que conoce quién era yo, sabe cómo estuve yo a raíz de las drogas. Y fue por la marihuana donde yo me inicié. Y por eso dijo el Señor, señores, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de algo
puede servir como la fermentación para que todo lo demás sea cubierto. Y nosotros lo damos como enseñanza referente, por ejemplo, a los alimentos, a las frutas. ¿Qué dicen la gente? La manzana dañada, sácala de la canasta, porque va a dañar a las demás. No es que usted entienda, como hay gente que dicen, pero si Jehová es más fuerte que Satanás, si Dios tiene más poder que el diablo, ¿por qué ustedes los creyentes le andan huyendo al diablo? ¿Por qué ustedes no pueden meterse en una discoteca? ¿Por qué ustedes no pueden? Ok, no es que tú no puedas ir como cristiano en el aspecto de tú enfrentar lo negativo. A ti nadie te lo impide. Y si Dios te mueve a hacerlo y usted tiene que ir a ese lugar por una misión X, usted va. Pero ¿qué busca un cristiano en lugares que no le convienen? Si por si acaso sucede que eso de manera personal no le afecta como para arrastrarle a hacer todas las cosas que se ven en una discoteca, por lo menos se puede llevar el mal de que muchos crean que siendo él o ella cristiano está metido en un lugar indebido. Entonces van a juzgar que usted no es nada, que usted se está haciendo pasar y mira dónde está metido. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tomarla en cuenta en este aspecto de la resistencia a Satanás y cómo manejarnos referente a ese enemigo que cuando viene, repito, contra nosotros no lo hace jugando, ni lo hace para hacer un entrenamiento, sino que lo hace de verdad para destruirnos. Ese enemigo de Dios del cual dijimos, y ahí están las citas bíblicas, que se convirtió en Satanás, en adversario de Dios, y por ende de nosotros, criatura de él, obra de manera incansable en contra tuyo y mío. Y por eso, señores, hay hoy tantos hogares llenos de tristezas, por eso hay tantos hogares hoy rotos, por eso hay tantos jóvenes suicidándose, por eso hay tantas personas matando a su prójimo, y por eso hay tantas desgracias en la vida, porque el diablo obra de manera sutil, solapada, en la mente de cada persona, y hay quienes le dan cabida. Y lo vamos a ver en detalle en todo el transcurso de este tema que vamos a hacer en más de una entrega para que usted vea de qué manera actúa el diablo y nosotros debemos cuidarnos. Hay gente que a esto no le presta atención y dice, ya ahí están los evangélicos hablando disparate, ya ahí están los cristianos, que el diablo. Bueno, si tú lo haces así, el diablo precisamente ha logrado lo que él quiere, que tú te distraigas, que tú creas que no, cuando realmente es que sí. Y es la mejor manera de él operar por medio de tu vida. Entonces, Satanás actúa primero, o sea, actúa de diferente manera en la vida del ser humano, pero antes que todo, Satanás actúa en la mente del hombre y de la mujer. Segunda Corintios 10, 4 y 5. Vamos a buscar esta cita. Repito, Segunda Corintios capítulo 10, 4 y 5. Leemos así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia, es decir, nosotros como militares del Señor, nosotros como peleadores de Dios, no son carnales, sino que son armas poderosas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Al llevar nosotros, como dice esta escritura,
nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto nos muestra que las fortalezas de Satanás se componen de lo que es elevado. Y desde ellas rodea la mente del hombre para que el Señor no gane terreno en nosotros, sino Él. Para Dios entonces ganar terreno tiene que derribar las fortalezas de Satanás, pues así combate los pensamientos del hombre y lo lleva cautivo. Eso es lo que hace Satanás. Agarra el pensamiento, la mente, y vamos a ver ahora para que usted vea diferencia de cuando un pensamiento procede de usted y cuando es satánico. Porque el diablo, con esa sutileza que trabaja y de manera solapada, fíjese que cuando en Huerto del Edén el diablo se presenta, lo hace precisamente en un animal que es muy astuto, que es la serpiente. ¿Y cómo regularmente actúa la serpiente? De manera sigilosa, de manera, mire, escurridiza. No ahora solamente que anda arrastrándose. Recuérdese que eso de andar arrastrado fue uno de los castigos que Dios le puso a ese animal. Pero aún antes lo hacía de manera muy sigilosa, muy calculadora. Es un animal astuto. Entonces, el diablo trabaja astutamente en la mente del ser humano. Por eso dice esta escritura de 2 Corintios 10, 4 y 5, sobre todo esa parte final, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, lo cual es importante. Señores, y da pena cómo tanta gente, y sobre todo creyentes, gente que conocen al Señor o de alguna manera han buscado de Dios, los pensamientos puestos por Satanás en su mente les tienen cautivos. Lo llevan a tener una vida mediocre y queriendo muchas veces servirle a Dios de la mejor manera, no lo pueden hacer. Han dejado que su mente sea taller de Satanás. Satanás y las fortalezas de él buscan lo más elevado. ¿Qué es lo más elevado del ser humano? Su mente, su pensamiento, sus sentimientos. Y ahí es que Satanás se mete. De ahí entonces que vengan en la gente las depresiones, están cabizbajos, llegan a tener penas tan profundas por cosas que han hecho inclusive, que lo llevan a perder, a quitarse la vida. Conversaba recientemente con una persona que referente a otra que era creyente y ya no lo es, le dijo: ya yo no tengo salvación. Y él le hablaba de Cristo, le decía: fulano, tú sabes que tú en algún momento le serviste a Dios, tú conoces el evangelio, vuelve a la iglesia. Y hablaba con él y le predicaba: vuelve a Jesucristo. Y oiga el pensamiento ya ministrado por Satanás a la mente de este hombre. La respuesta de él fue, al amigo que le decía: vuelve, ya yo no tengo salvación, yo estoy perdido. Satanás había ministrado a la mente de él y él lo aceptó y lo hizo suyo ese pensamiento. Y son las cosas que nosotros vamos a ver aquí, porque vuelvo y repito, tener un evangelio al tiempo de hoy, hecho en microondas, algo rápido, líderes que agarran la Biblia y la manipulan como entienden y dan palabra y dicen: y usted va a la iglesia solo los domingos y qué bueno, salí feliz, el apóstol me dio una palabra. No, hay que meterse en las escrituras. Hay que conocer a Satanás, al enemigo hay que conocerlo. ¿Y cómo usted lo conoce? Metido en la palabra de Dios. No es a través de sueños, no es a través de que alguien me dio una palabra, no, es las escrituras, escudriñadla, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ustedes no pueden oír hablar más de mí, dice Cristo, ni conocer más a Dios que a través de las escrituras. Así que todo lo demás es secundario, y si apareciere, porque también creo en los sueños, pero no en todos los sueños. A veces usted se acuesta con una hartura y se sueña de todo.
Entonces usted no puede marcar eso como que Dios le ha hablado. Dios usa los sueños también para hablar. Pero cuando una persona está conectada con Dios, cuando una persona vive para el Señor y por ende sabe enfrentar a Satanás y lo conoce porque lee la palabra y sabe cómo él se mueve, cuando llega un sueño, cuando usted se da cuenta, cuando ese sueño, pero señores, lo saben hasta las gentes religiosas, no los cristianos, no los religiosos. Recuérdese de Nabucodonosor y todos esos reyes, cuando tenían sueños que tenían un mensaje que podían provenir de Dios, ellos se inquietaban y sabían que ese sueño era trascendente y por encima de cualquier otro que hubieran tenido, porque se acostaron llenos, porque quizás estaba muy agotado, porque se acostaron muy tarde de la noche, porque en el día pensaron mucho tiempo en algo. Pero ellos diferenciaban y eran religiosos, hasta creyentes en otros dioses que no era Jehová de los ejércitos. Pero ellos sabían que ahí había un significado. Pero hay gente hoy que quieren vivir un evangelio sin ayuno, sin oración, sin lectura de la Biblia. Apenas van a la iglesia los domingos. Entonces quieren sustituir todas esas cosas que son básicas en la fe y en la vida del creyente por los sueños, por la palabra del apóstol y por cuantas cosas aparezcan en el camino. Entonces se convierte en un evangelio mágico, en un evangelio superficial, en un evangelio con puras palabras de hombre y no hay nada espiritual en ello. Entonces, eso, para usted resistir al diablo, no es con ese tipo de evangelio light de ahora. Para resistir al diablo usted tiene que tener una vida en contacto con el Señor. Para usted poder estar victorioso en el evangelio y resistir al diablo, como estamos hablando en este tema, usted tiene que tener una vida consona, una vida acorde, una vida conteste con todas las cosas que menciona y dice la palabra para un verdadero creyente. Yo le aseguro a usted que usted o yo y cualquiera que lleve este famoso evangelio de microondas, este evangelio rápido, donde la gente se hace creyente de la noche a la mañana, de creyente pasa a cristiano, vamos a ponerlo entre comillas, y de repente usted lo ve ya hasta pastoreando una obra. En estos días hablaba un comunicador de mi tierra y muchos le cayeron arriba, Michael Miguel Holguín, y tenía toda la razón, nosotros se la damos, en que cualquiera agarra, alquila un local, mete 40 sillas, agarra un palo ahí, lo pone de púlpito y ya tiene una iglesia y es pastor. Varón, pero no diga eso, que usted está en un medio de comunicación y mucha gente lo oye. No, pero la gente lo sabe. Y es bueno que lo sepa, para que sepa diferenciar cuando una gente le sirve a Dios de verdad y cuando no. Ahora, no es que una persona que levante una obra hasta en su casa, así iniciaban las obras en los tiempos de los primeros cristianos, reunido en las casas de los hermanos. No es por el tamaño ni las 40 o 20 sillas, es la persona. Y hoy hay mucha gente así. Y hay otros que le siguen, pero no van a buscar profundidad en el Señor, ni van a tener la fuerza para resistir al diablo en el momento malo. Es más, yo conozco creyentes, óigame esto, y yo sé que seguro usted también. Yo conozco creyentes que le han buscado en un momento específico para ir a reprender demonios, de gente que están endemoniados, atados por el diablo, tirando espuma por la boca, rodando por el suelo, que la familia ha tenido que dejar la casa y van a buscar a ese hermano, porque la gente entiende. Fíjese que la gente tiene conocimiento de lo que es el evangelio. Quizá no haya creído a Dios, quizá no le sirva a Dios, pero sí sabe lo que es un cristiano y lo que es el poder de Dios en un verdadero creyente. Los han ido a buscar para que reprendan demonios. Y ellos lamentablemente dicen, yo no puedo. ¿Por qué? Porque ahí es que se sabe, como decimos nosotros, si el gas pela.
Ahí es que se sabe si tú eres un siervo o una sierva de Dios. Hemos mencionado muchas veces, y lo volvemos a mencionar ahora, los hijos de Seba allá en Hechos, si no salen huyendo rápido, los demonios se lo comen. Le quitaron la ropa. ¿Y quiénes son ustedes? Ustedes tienen autoridad sobre nosotros. Y así hay muchas personas viviendo un evangelio que no hay ningún poder para resistir al diablo. Y no es resistir al diablo solo porque se manifieste con demonios en una persona. Es resistirlo en todas las etapas de la vida nuestra y en las formas disímiles y múltiples facéticas que se presenta delante de nosotros para atacarnos y hacernos caer. Por medio de una persona que quizás te enamore, sea hembra, sea varón, el caso tuyo. Quizás a través sutilmente de un dinero mal puesto, una propiedad mal puesta y tú en cierta necesidad, a ver si tú caes en esa trampa de tomar lo ajeno. Son muchas maneras en que nosotros podemos fallarle al Señor si no estamos fundamentados, basados en Él. ¿Por qué dice la Biblia, hablando el Señor, que su pueblo pereció? Por falta de conocimiento. Pero eso es ahora mismo lo que menos hay en la gran mayoría de nosotros. Y permítame incluirme. Eso es lo que más hay ahora en muchos de nosotros, falta de conocimiento. Porque no queremos profundizar. ¿Por qué usted se cree que Martín Lutero se preocupó porque la Biblia fuera entendida por su gente, por los alemanes, porque ellos oían la palabra de Dios de parte de alguien que era el líder en un idioma que ellos no entendían? Le hablaban en latín cuando ellos lo que hablaban era en alemán y el pueblo no entendía, pero lo que decían esa gente era santa palabra. Y como eran la gente de Dios y lo que decían era santa palabra, vamos a creerlo. Y manipulaban al pueblo. No había conocimiento. Entonces, el hombre, cuando Dios lo toma, lo rescata y él ve todas las cosas que se están haciendo, una de las cosas en las que se preocupó era que la Biblia se le leyera a la gente en el idioma propiamente de ellos y se le predicara y se le hablara en el idioma de ellos para que entendieran. Entonces, señores, si no, miren, da pena y vergüenza que los cultos más débiles en las iglesias sean el de oración y el de estudio bíblico. Ya las mismas escuelas dominicales, señores, están desapareciendo. Algo que era un bastión. Yo recuerdo cuando yo le creí a Dios, cuando yo vine al Evangelio, oiga el apelativo para hablar de la escuela dominical, ¿cuál era? El corazón de la iglesia. Yo recuerdo que en el mural donde se ponían cuántas Biblias trajeron, la cantidad de ofrenda, cuántas visitas vinieron, había un corazón encima de ese mural, significando que la escuela bíblica era el corazón de la iglesia. Y dije en una ocasión que también se hacían las escuelas bíblicas de extensión. A cada hermano se le instaba para que abriera escuelas bíblicas en los callejones y patios de sus barrios, para enseñar a los niños que allí estuvieran. Y cuando el hermano no tenía quizás para darle a los niños dulcitos y cosas así, o comprar el material, recuerdo que el superintendente compraba el material junto con el de la clase bíblica de la iglesia y ponía una ofrenda en manos de aquellos que podían hacer el trabajo para que le compraran dulces a los niños. Ya no hemos olvidado de eso, porque lo que queremos es un evangelio fácil. Ahora, mientras más fácil, mejor la cosa. Culto de oración, vaya a ver 2 y 3 personas, y regularmente los mismos. Estudio bíblico, vaya a ver. Ahora, un culto de alabanza, de cántico, eso se llena. Y repito, siempre tenemos que estar, para aquella gente que son controversiales, señalando que no nos oponemos. Yo soy uno que me gustan las alabanzas.
Lamento no tener eso como don para yo cantar y deleitar a otros y alabar a mi Dios. No me opongo, me gustan los cultos de alabanza. Y me gustan ver las iglesias con buenos equipos de sonido. Y me gusta ver las iglesias con músicos buenos que toquen bien. Dios se merece lo mejor. Pero nosotros no podemos ser cristianos de brinco y salto y de bulla. Porque a la hora de resistir al diablo, por eso usted ve tanta gente que viven diciendo Dios me habló, Dios me dijo. Son la gente que más sueñan y a veces yo me pregunto, ven acá, ¿y cuántas horas que duermen? Porque siempre están en un sueño. Dios me habló por medio de sueño. Tuve un sueño ayer, tuve un sueño, me soñé contigo, pero ven acá, tú vives durmiendo, Porque también, y lo han dicho los psiquiatras, cuando una persona vive soñando no descansa. Entonces esa gente o duermen de más para poder tener todos esos sueños o no descansan, pues se la pasan soñando. Entonces, señores, tenemos que venir a la realidad. Satanás es una realidad. Es una entidad espiritual a la cual hay que ponerle atención. Eva lo desconocía y fue engañada. Entonces, para conocer a Dios es mediante el estudio de la palabra, es mediante la oración. No hay otro camino, no hay otra vía. La gente ha querido hacerlo como el evangelio light, superficial, aguado, adulterado de hoy. Los domingos en la iglesia, la palabra del líder, lo que el líder diga. Yo no salgo sin esa palabra, no sin la palabra de la Biblia, no, sin esa palabra. Dame profecía, ministrame. Pero cero buscar la palabra de Dios. Ya no hay conocimiento. Entonces, señores, esto no es un juego. Fíjense lo que dice aquí, 2 Corintios 10, 4 y 5. Entre todas las cosas que dice, llevando cautivo nuestros pensamientos a Cristo. Específicamente dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque ahí es que Satanás empieza trabajando. Muchas veces Satanás nos asedia con imaginaciones. Oigan esto. Los hombres somos insensatos. Pensamos que esas imaginaciones son propias ideas, es decir, nuestras. Cuando en realidad son fortalezas de Satanás que impiden que la mente se someta a Cristo. Muchas veces Satanás siembra cierta idea en nuestra mente. Si creemos que ese pensamiento procede de nosotros mismos, caemos en la trampa. El diablo ahí es que trabaja en la mente. Y a veces tú crees que esa imaginación, ese pensamiento es tuyo. Y no le da cabida, pero ¿cómo lo va a poder discernir si tú no estás en conexión con Dios? ¿Cómo vas a poder enfrentar a Satanás y saber que es un pensamiento que proviene de él si tú no estás en conexión con el Señor? ¿Cómo lo va a estar si lleva una vida de dominguero? Yo recuerdo que así era que nos decían a los cristianos que a veces nos circunscribíamos a los domingos. Dominguero era la palabra. Los demás días no existían. Para ir al culto de oración, no, ahí no nos aparecíamos. El culto de estudio bíblico tampoco. Entonces, señores, es en serio este asunto. Y no es lo que diga otro. Es lo que la palabra de Dios indique. Y leerla con entendimiento y conocimiento. Usted no puede leer una Biblia en inglés cuando usted lo que sabe es español. Usted no puede recibir un mensaje en alemán cuando usted lo que sabe es ruso. Tiene que entender la palabra de Dios para poder conocer a Satanás y enfrentarlo. Frecuentemente surgen pensamientos sin motivo alguno. Sencillamente son imaginaciones. Muchos de los que llamamos pecados son imaginarios. No son reales. La mayoría de los conflictos que surgen entre los hermanos y las hermanas proceden de nuestra imaginación. Son completamente infundados. Explico. Yo siempre digo que ojalá los problemas de la gente fueran como el de muchos cristianos.
Oiga el problema de nosotros. Fulano, yo salí del culto y no me saludó. Perencejito me estaba viendo, me estaba mirando y saludó a todo el mundo menos a mí. Oiga los problemas de nosotros los cristianos. Digo yo, ojalá fueran todos así. Son esa sencillez, señores. Pero ese tipo de pensamiento de que me estaba viendo, de que sabía de mí y me odió, no me saludó, eso lleva problemas entre los hermanos. Esos son pensamientos, imaginación. Lo vemos como pecado. Fulano está enemistado conmigo porque no me saludó. Pero son pensamientos que han surgido en ti, que no son necesariamente la realidad. Son completamente infundados. Cuando tú vas a hablar con la gente, dice, ay no, pero yo no te vi. Tú al ver que estaba mirando hacia donde tú estabas, tú entendiste que esa persona te vio. Pero necesariamente mirar no es ver. Usted puede estar mirando hacia un lugar, más no ver lo que por ahí pasó o está sucediendo. Entonces la persona pudo haber estado mirando hacia donde tú estás, pero no te vio. En muchas ocasiones Satanás pone un pensamiento absurdo en nuestra mente y nosotros ni cuenta nos damos de su obra. Cuando él pone una idea en nuestra mente y nosotros la aceptamos, accedemos a la obra de Satanás. Si rechazamos la idea, rechazamos automáticamente la obra de él. Muchos pensamientos no son nuestros, sino que están conectados con Satanás. Debemos aprender a rechazar tales pensamientos. Pero vuelvo y repito, porque aquí vendrá la pregunta de cualquiera. ¿Y cómo sé yo cuando un pensamiento es mío, es pura imaginación mía, o cuando es Satanás que se está metiendo para que yo me crea esas cosas y obedezca a lo que él quiere y a sus mandamientos en mi vida? Conectándote con Dios. Uno de los versículos, y lo veremos más adelante, pero quiero adelantarlo porque va muy acorde con esto, para resistir al diablo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Santiago, por ejemplo, dice, someteos pues a Dios. Entonces es que dice, y es el tema nuestro, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces el asunto está para tú resistir al diablo, para tú poder repeler esos pensamientos de él a tu mente, es someterte a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Obediencia a él, a través de la palabra, a través de la oración, a través de ayunar, aunque sea una vez a la semana, pero tienes que hacerlo. Es necesario para usted poder llevar cautivo a Cristo todo pensamiento que se asome a su mente. Casi todas las tentaciones de Satanás empiezan por la mente. Él ve que los hijos de Dios se levantarán y los resistirán vehementemente si él los ataca de manera abierta. Por eso alguien dijo que Satanás no viene con el rabo y la zaga en la mano. La misma Biblia dice que él se viste de ángel de luz. Él no viene abiertamente, él viene solapadamente, como decíamos ahorita, el caso de la serpiente, que fue la usada por lo sigilosa que es, por lo calculadora. Cuando usted ve que la serpiente ataca, es porque ya ella tiene el momento exacto que entiende correcto para atacar. Ella se pone en posición de ataque, tranquila pero observando el más mínimo movimiento para atacar. Así se mueve Satanás, de manera sigilosa, de manera solapada, no abiertamente, porque sabe que nosotros le vamos a enfrentar de manera vehemente. Esta es la razón por la cual él nos tienta a nosotros de manera sabia, poniendo pensamientos en nuestra mente sin que lo advirtamos. Te pueden llegar así de repente. Tú pensando en una cosa o quizá con la mente en blanco y de repente te llega ese pensamiento que no es de Dios sino satánico. Una vez que dicho pensamiento entra en nosotros, comienza a dar vueltas en nuestra mente. Si al acariciar un pensamiento nos parece
que tenemos la razón en cuanto a la acción sugerida y es de Satanás, caímos en su red. El pensamiento que hemos aceptado es la tentación de Satanás. Si rechazamos el ataque de Satanás en nuestra mente, cerraremos la entrada más vulnerable que tenemos a las tentaciones. ¿Cuál? La mente. Esa es la entrada más vulnerable. ¿Sabe por qué? Aún estando en la iglesia, que es el lugar donde se supone que está Dios, porque usted lo está alabando, porque usted lo está glorificando, porque usted lo ha invitado a estar en ese lugar como templo de Él, aún estando usted en ese lugar, usted tiene una mente que Satanás aún ahí dentro la puede atacar. Por eso es el lugar más vulnerable de nosotros, la mente, y por eso Satanás ataca por esa vía. Gran parte de las desavenencias que se presentan entre los hijos de Dios radican en la mente. No son verdaderos problemas, como decía hace un momento. Algunas veces cuando uno ve a un hermano, siente que él tiene algo contra uno, cuando realmente no es verdad, no es cierto. Siente que ese hermano está distanciado, mira, no quiere saber de mí, se fue, me obvió. Y usted le da cabida a ese tipo de situaciones que se convierten en un problema entre comillas, porque problemas realmente no son. Pero nosotros le hemos dado cabida y eso se convierte en un problema. Entonces empieza la disensión entre los hermanos sin necesidad. Los hijos de Dios debemos rechazar esos pensamientos y sentimientos repentinos. Y debemos aprender a no ceder a Satanás. Hay que tener cuidado con los pensamientos que llegan a nuestra mente. Una advertencia. No debemos preocuparnos demasiado por los pensamientos generados por Satanás, pero tampoco debemos dejar de preocuparnos de manera total. Ni preocuparnos en demasía, ni de preocuparnos tampoco de manera total. Porque todo en exceso daña. Una persona puede ser fácilmente engañada si no está alerta en cuanto a los pensamientos que vienen de Satanás. Y al mismo tiempo puede perder la razón si se obsesiona con ellos. Con esta parte vamos a concluir. Óiganme. Hay gente que le ponen tanta atención a las cosas satánicas y son pensamientos puestos por el mismo diablo, pero le damos cabida y pensamos en demasía en ellos, y en todo nosotros estamos viendo brujos, demonios, bacá, galipote, o sea, todas las cosas que son satánicas nosotros las vemos. Y en todo hay demonio. Y tú necesitas liberación. Y, señores, una persona que sea equilibrada en la fe, una persona que esté llena y procure estar llena del Espíritu de Dios, que su mente la haya puesto sometido a Jesucristo, no tiene por qué andar con estos sobresaltos, no tiene por qué estar creyendo en todas estas cosas que van a tener poder sobre su vida, porque de que existen, claro, existen los brujos, existen los demonios, eso lo sabemos. Satanás ni decir, porque de eso estamos hablando, y de resistirlo a él. Pero nadie va a resistir al diablo, primero, ni despreocupándose totalmente, como aquellos que siendo creyentes dicen, eso de Satanás, olvídense de eso. Eso no es así. Tengo un hermano y se lo dije días atrás. Y estoy tratando de contactarlo, el hermano Pablo, así se llama, que él estaba en una doctrina donde a él se le decía que eso de manifestación de demonio y de sacar espíritu, eso era antes, que eso no es ahora, que eso era Jesús y Pablo que tenían el poder y en esos tiempos se manifestaban. Por ende, él era un creyente sin conocimiento ni experiencia de eso, hasta que se le dio en su casa con sus hijos. Y tiene tremendo testimonio de esta situación que él enfrentó. Entonces tuvo que salir a buscar cristianos que sí tenían el conocimiento
para poder enfrentar demonios, pero eran gente sujeta a Dios y pudieron resistir al diablo. Así que lo que Satanás ministra en su mente, sea que no le haga caso a las cosas diabólicas, como para irse al extremo de decir, eso ni existe, usted como cristiano no se preocupe en eso. Como todo lo contrario, preocuparte tanto por esas cosas que donde quiera va a haber brujo, donde quiera tú va a haber demonio, donde quiera tú va a haber una influencia maligna, me sembraron algo en la casa, me hicieron una brujería, mi hermano, mi hermana, usted es cristiano. Usted ya está sujeto al Señor y no hay diablo ni demonio si usted está sujeto a Dios, como dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. Si usted está sometido a Dios, todo lo que venga del diablo usted lo va a resistir y el diablo tendrá que huir. Pero eso es llevando un evangelio conforme, llevando un cristianismo conforme a la palabra del Señor, a lo que manda la Biblia. No un evangelio superficial, ni un evangelio light. Cada uno mire por su salvación. No estamos hablando de cosas que sean juego. Esto es una realidad y es una verdad, la cual debemos atender. Mañana nosotros continuaremos con este tema de resistir al diablo. Y vamos a ver que el diablo también no solamente opera en la mente, sino que opera también en el cuerpo del ser humano. Y vamos a ver de qué manera es esto. Vamos a ver cómo rechazar los pensamientos de Satanás. Y seguiremos así durante los demás días para edificación de nuestras vidas. Señor, muchas gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por este tema que nos diste hoy. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes fundamentados en ti. A poder creerte, Señor, de verdad. Someternos a ti, oh Dios, para poder resistir al diablo, Señor. Y hacerlo siempre de manera airosa, Señor, de manera triunfante. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana estaremos nuevamente con la continuación de este tema.